Estimados hermanos, que Dios les bendiga. Muy buenas tardes a todos ustedes que siguen como siempre el consejo bíblico, hermanos, para este día. Hemos estado, hermanos, orando, predicando la palabra del Señor y recordando, hermanos, estas fechas tan hermosas y gloriosas que sin duda, hermanos, debe traer reflexión a nuestra vida y debemos gozarnos también, hermanos. Sin duda, la oración, hermanos, es extremadamente importante. Tengo como ejemplo, ¿verdad?, mujeres y hombres de oración, mi padre, mi madre, mi esposa, mujeres de oración, hermanos. Y hemos visto que a través de la vida cristiana, hermanos, la mujer y el hombre que caminan de oración es muy importante para la victoria, hermanos, en todas nuestras luchas y nuestras pruebas. Pero algo, hermanos, que quiero traerles como consejo bíblico para el día de hoy es el mejor ejemplo que tenemos, hermanos. La oración más grande sobre este mundo. Y claro que sin duda la hizo nuestro amado y bendito Señor Jesucristo por nosotros. Y eso es motivo, hermanos, de gozo, de regocijo en el corazón. Y eso debe alentar nuestra vida, hermanos, que hoy más que nunca debemos orar. Así es que, hermanos, acompáñenme en este consejo bíblico de la palabra del Señor. Oramos a Dios. Amantísimo Dios y Padre Santo, gracias te doy, Padre de los cielos, gracias te doy por tu infinita gracia, tu misericordia, Señor eterno, que has tenido para con nosotros, nos has guardado y cuidado. Gracias, Señor, porque has cuidado de tu iglesia, Padre, de tus siervos, de tus ministros, de pastores, Señor. Extiende tu mano poderosa y santa, Señor, y trae, Señor, el refrigerio a nuestras vidas. Pero ahora, Señor, ha llegado el momento, Señor, de que hables a nuestra vida. Y te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que vengas con poder, Señor, a abrir, Padre bendito, los corazones, las vidas, las mentes, Señor, de cada uno de los que oirán este mensaje, Señor. Gracias en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Aleluya. Amén y amén. La oración más grande, hermanos, más grande sobre este mundo registrada, quedó plasmada en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo del 1 al 4. Ahí quedó registrada una oración gloriosa, hermanos, para nosotros, que nos alienta nuestra vida. ¿Cuán importante es la oración? ¿Te has preguntado, estimado hermano, cuán importante es la oración? Hoy en estos días, hermanos, llenos de pecado, de maldad, de falsas doctrinas, de apostasía, nunca será demasiado temprano para orar. El Señor Jesucristo sabe de nuestras necesidades y como hijos de Dios a veces nos lo recuerda, hermanos, a la 1, a las 2, a las 3, a las 4 de la mañana, y sin duda debemos levantarnos y pedirle al Señor. Pero qué mejor ejemplo que el del Maestro Divino de nuestro Señor Jesucristo. Qué mejor ejemplo. Hermanos, cuando Jesús el Señor oró por sus discípulos, el Salvador sabía lo que venía. Cuando nuestro Señor Jesucristo nos haga sentir ese deseo de levantarnos a orar, estimados hermanos, el Señor sabe por qué. Y hay que hacerlo en el nombre del Señor. Bien, esta oración de nuestro Señor no solo trascendió en el tiempo, fíjate bien, sino también trascendió en el espacio. El Señor sabía que en unas cuantas horas, ¿verdad?, ya no iba a estar entre ellos, el Señor iba a ser llevado a la cruz. Él sabía, hermanos, que los apóstoles iban a ser dispersados, iban a tener gran necesidad en su corazón. Jesús, el Señor, estaba a la puerta de la cruz del Calvario, de su muerte. Sin embargo, aún así, oró por ellos. Qué hermoso es esto, hermanos. Es un gran ejemplo para nosotros. Y este consejo de la palabra del Señor debe quedar bien marcado en nuestra vida. ¿Cuántos y cuántos no, cuando nuestro padre, nuestra madre, ¿verdad?, parte con el Señor, me podrán dar la razón, hermanos? Muchas veces los juntan y oran juntos antes de que el Señor los llame a su presencia. El Señor Jesucristo sabía lo que venía, hermanos, en horas. Por lo tanto, sabía, hermanos, que los apóstoles iban a ser dispersados y que iban a necesitar una gran necesidad de orar. La más profunda oración, estimados hermanos, que salió del Señor fue a favor de ellos, de sus discípulos, y entre eso nos contamos nosotros.
que momentáneamente, como decíamos, hermanos, iban a quedar solos y asustados. Sí, hermanos. Hemos oído sin duda grandes oradores en la vida. Muchos dicen, este es el mejor orador. Se levantan hombres en el mundo secular y son muy buenos son elocuentes para hablar. Algunos hasta dicen, este hombre merecería estar en el Salón de la Fama. Pero hermanos, se puede imaginar oír al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo, oh hermanos, al Hijo de Dios, orar por usted. En los versículos sagrados, hermanos, del Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 1, dice, estas cosas habló Jesús. Fíjese bien, estas cosas habló Jesús. Y levantando los ojos al cielo, oh hermanos, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Bendito sea el Señor. Qué hermoso. Estas cosas habló Jesús, empieza escribiendo el apóstol Juan. Y continúa diciendo, como les has dado potestad sobre toda carne, para que la vida eterna, para que dé vida eterna a todos los que le diste, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado, decía el Señor, en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Bendito sea el Señor. Qué hermoso, hermanos, y qué glorioso. Cada vez que vamos al Evangelio de Juan y empezamos a leer desde el capítulo 16, 17, 18, hermanos, conmueve nuestra alma. Primero notemos, hermanos, la persona que está orando. Primero, es el mismo Señor Jesucristo el que está orando, porque dice, estas cosas habló Jesús. Me imagino, hermanos, ver al Salvador alzando sus ojos al cielo, estimados hermanos. Es dulce y gratificante algunas veces orar viendo al cielo y poder mirar, hermanos, con nuestro espíritu el mismo rostro de Dios. Es glorioso, estimados hermanos. Lo que más impresiona en esta oración es que Jesús, el Hijo de Dios, estimados hermanos, absolutamente santo y sin mancha, necesitó y deseó orar. Vemos en la palabra de Dios, hermanos, su vida de oración. En el ministerio terrenal del Señor Jesucristo, hermanos, el Señor oró. Bien, ¿cómo quedó registrado? En el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículo 15 y 16, la santa y bendita palabra del Señor dice así, pero su fama se extendía más y más, dice la palabra del Señor, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de enfermedades. El versículo 16 de Lucas 5 dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Bendito sea el Señor. La vida de mi Señor fue una vida de oración, entregada totalmente a Dios, al Padre y a la oración. Lo más impactante, estimada iglesia, estimados hermanos, lo más impactante de la vida del ministerio del Señor, dice que miles venían a Él y milagros eran realizados. ¿Y qué es lo que Jesús hacía? Bueno, fíjese, hermanos, con esto, y vamos a hacer una reflexión, y con esto nos muestra una cosa. Más importante que los milagros, más importante que la predicación, más importante aún que el ministerio, es la oración, estimados hermanos. Y repito, más importante que los milagros, más importante que la predicación, y más importante aún que el ministerio, es la oración. Jesús se apartaba a orar. ¿Y qué de nosotros, estimado hermano? ¿Qué de usted de su vida de oración? En el Evangelio de Lucas 6:12 dice, en aquellos días, Él fue al monte ¿a qué? Fue a orar. Y pasó la noche orando a Dios. Bendito sea el Señor. Pasó toda la noche orando a Dios. Jesús pasaba las noches orando. ¿Ha orado así alguna vez, estimado hermano? Bueno, Jesús lo hizo, el Señor. El mismo Hijo de Dios pasó toda la noche orando. Oh, hermanos, y eso debe alentar nuestra vida de oración. En el Evangelio según Marcos, capítulo 1, versículo 35,
La santa y bendita palabra del Señor dice, levantándose muy de mañana, siendo aún oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Bendito sea el Señor. Qué hermosa vida de oración. Hemos conocido hermanas así de oración, hermanos, y sin duda son vidas que alientan nuestra alma, nuestra vida, alientan nuestro ministerio, hermanos. Qué importante es la oración. Qué importante es tener hombres y mujeres en una iglesia que les gusta orar. Qué duro es, hermanos, cuando en la iglesia lo mínimo es que no les gusta doblar sus rodillas. Debemos recordar, hermanos, que Jesús fue verdaderamente Dios y fue 100% hombre también. Y como hombre, para darnos ejemplo, Él oraba. Sí, hermanos, porque Él no nos puede pedir una cosa que Él no haya dado. Y Él fue un hombre de oración, 100% hombre y 100% Dios. Si voy a ser un seguidor de Jesucristo el Señor, tengo que ser un hombre de oración, estimado hermano. Si vas a ser un hombre que te llames cristiano, una mujer que te llames cristiana, debes de ser un hombre y una mujer de oración. Porque Jesús es un ejemplo. Jesús a mí me enseñó a orar. Así como a los apóstoles, así como a muchos hermanos que ya partieron a la presencia del Señor, nos dejaron un ejemplo de qué, de oración, bendito sea su nombre. Y nos podemos acordar y recordar de ellos, de muchas cosas, pero lo que viene a nuestra mente y alienta como testimonio a nosotros es, ¿te acuerdas cómo oraba el hermano? ¿Te acuerdas que era una mujer de oración? Y eso es glorioso. Si queremos llamarnos cristianos, hijos de Dios, seguidor de Jesús, tenemos que seguir el ejemplo del Maestro. Y el Maestro, nuestro Señor Jesucristo, era un hombre de oración. Primero, ¿cuándo oró Jesús? ¿Cuándo oró Jesús? Bueno, en el versículo 17, capítulo 17 de Juan, versículo 1, dice, estas cosas habló Jesús. Y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuándo oró Jesús? Bueno, esta oración fue dicha en un periodo de tiempo. Hay al menos tres razones que lo impulsaron a orar. Fíjese bien al Señor en ese momento, hermanos, que empezaba su alma a angustiarse. Primero, Él había terminado su enseñanza. Él había terminado su enseñanza. Él dijo esta oración como un corolario, una culminación de la más importante enseñanza de toda la Biblia y de toda la palabra. En el aposento alto, Él enseñó allá en la última cena, en la cena del Señor, allá en el aposento. En Juan 14, les habló del cielo. En Juan 15 les enseñó a permanecer en Él. Les enseñó del Espíritu Santo y de su venida, su ministerio de amor, de la oración. Y cuando terminó de enseñarles, comenzó a orar por ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Y esto es glorioso. El Maestro Divino, Jesucristo el Señor, quien alienta nuestras almas y nuestras vidas para que doblemos nuestras rodillas. Hermanos, no solo debemos enseñar, sino debemos sellar la enseñanza con oración siempre. Cada vez, hermanos, que enseñemos, debemos acabar y debemos ¿qué? Orar. La oración y la enseñanza siempre van de la mano. La oración y la enseñanza siempre va de la mano. En el libro de los Hechos, capítulo 6, versículos 3 y 4, la palabra del Señor dice así. Óyelo bien, estimado hermano. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Y aquí pudiéramos sacar muchas cosas, pero no nos vamos a desviar del tema. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos ese trabajo. Y los apóstoles, y dice la palabra del Señor, y nosotros persistiremos en la oración
y en el ministerio de la palabra. Bendito sea el Señor. Llamaron gente, pero no cualquier gente como en el día de hoy. No, hermanos, no. Eran varones primero de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Como acostumbramos, hermanos, desde que yo doy uso de razón en la iglesia Éfeso, allá desde el año 66, 67, me puedo acordar, hermanos. Cuando alguien aspiraba al ministerio, el hermano Pedrito le recomendaba, ¿eres salvo, muchacho? Que sí. Segundo, ¿eres lleno del Espíritu Santo? Que no. Vamos a buscar la llenura del Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo. Y eso, hermanos, trajo mucha bendición a nuestra iglesia. Bendito sea el Señor. Bueno, y los apóstoles, en el caso de Hechos 6, ¿a qué se iban a dedicar? Bueno, ellos persistirían ¿en qué? En la oración y en el ministerio de la palabra. Bendito sea el Señor, hermanos. Bien, en la medida que usted termine su enseñanza, como dijimos, debemos de orar. Bien, segundo, ¿por qué más oró el Señor? ¿Por qué más oró? El Señor iba a ser separado de ellos. Bendito sea su nombre. El Señor iba a ser separado de ellos. Imagínense, hermano, andar con el Maestro Divino 3 años. Oh, hermano, caminando, yendo, predicando, viendo los milagros, oyendo a este Dios hombre, ¿verdad? Como nunca antes, ¿verdad? Había hablado, dice la palabra. Oh, hermanos, ha de haber sido hermoso, podríamos decir. Pero, aquí el Señor iba a ser ¿qué? Iba a ser separado de ellos. Y por eso oró el Señor. Bien, Juan 16, Evangelio de Juan 16, 32, la palabra del Señor dice así: he aquí la hora viene, y ha venido ya, y en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, dijo el Señor, porque el Padre está conmigo. Bendito sea el nombre de Cristo nuestro Dios. Bien, ¿iba a ser qué? Iba a ser separado de ellos. Jesús sabía, el Señor Jesucristo sabía que ellos iban a ser esparcidos, hermanos, ¿sí? Y que Él mismo iba a ser, ¿qué? Separado de ellos. El Señor oran tanto por ellos. Y grábense bien estas cosas, estimado hermano. La oración supera 2 cosas. La oración supera el tiempo y el espacio. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso es lo más glorioso. La oración supera el tiempo y el espacio. En Juan 17:20 la palabra del Señor dice: mas no ruego solamente por estos, los que estaban en ese momento, sino también en el tiempo, dice, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Bendito sea el Señor. Oro por nosotros, bendito sea su nombre, porque a través del tiempo, de los años y de los siglos, un día usted y yo, bendito sea el Señor, íbamos a ser salvos, íbamos a llegar a la presencia del Señor, y Él ora por nosotros aún todavía. Gloria sea el nombre de Cristo nuestro Dios. Bien, hermanos, yo me siento afortunado porque esta mañana, ¿saben quién oró por mí? Cristo el Señor, bendito sea su nombre. Hoy oró por usted. Sí, hermano, tú que estás triste, quizás estés desalentado, quizás estés preocupado, no lo hagas. En esta mañana, Cristo oró por nosotros. Él oró por mí, hermanos, y ha tenido un gran efecto en mi vida. Y yo sé que ha tenido un gran efecto en tu vida. Y eso es lo más maravilloso de la oración. Trasciende y trascendió en el tiempo. Esa oración hermosa, hermanos, trascendió en el tiempo. ¿Cuántos y no cuántos que me están escuchando han orado por un hijo perdido? Y a través de los años, no sabemos en qué tiempo, hermanos, Él llega a venir a la presencia del Señor. Quizá no lo veamos, pero tarde o temprano, hermanos, la oración tendrá un resultado hermoso. La oración trasciende en el tiempo, como esta oración hermosa que hizo nuestro amado y bendito Señor, que a Él se la honra, la gloria y la alabanza. Bien, hermanos, por lo tanto, si trasciende en el tiempo, ¿qué vamos a hacer nosotros hoy? Orar. Orar por aquellos que están perdidos, traerse el evangelio, orar por tus hijos, orar por nuestros nietos. Ore, hermanos, por quien se ha de casar inclusive. Bendito sea el Señor. La oración trasciende en el espacio, la distancia y el tiempo. Bendito sea el nombre de Cristo. Jesús el Señor en estas
en estas alturas que nos marca, hermano, la palabra del Señor, ya no iba a estar con ellos. Y los apóstoles, ¿qué? Iban a ser esparcidos. Y la oración sirvió para sellar su mensaje en la vida de ellos. Bendito sea el Señor. Quedó sellada esta oración que hizo el Señor, hermanos, en la vida, en el interior, en el alma de todos los apóstoles. Y esto es muy glorioso, estimados hermanos. ¿Cuántos y no cuántos hemos ido con un hermano firme en la fe y ha levantado sus manos o ha puesto su mano sobre nosotros, hermanos? Hemos sanado, nos hemos alentado. Trasciende en el tiempo, bendito sea el Señor, en la distancia y en el espacio. Y la oración, hermanos, del Señor Jesucristo seguirá a través del tiempo y la distancia mientras no venga por nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, tercero, estimados hermanos, tercero, Jesús ora para enfrentar la cruz. Jesús ora para enfrentar la cruz. Padre, la hora ha llegado, dijo el Señor. ¿La hora qué? Ha llegado. Él sabía, hermanos, lo que venía. Él sabía, y bendito sea el Señor. Jamás entenderemos quizá en su totalidad, hermanos, el misterio de la cruz. Lo que sí sé, hermanos, que gracias a Él y gracias a ese sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, ahora estamos aquí. Ahora usted ha conocido al Señor. Y ahora levantamos nuestras manos y le glorificamos. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, Jesús ora para enfrentar a la cruz. ¿Cuál ora? Bueno, la de su crucifixión. Oró el Señor. Se está preparando para el Calvario. ¿Sabe, hermano, una gran verdad? La oración nos prepara para cualquier cosa. Sí, hermanos, debemos orar. No sabemos el día de mañana. No sabemos muchas veces, hermanos, la prueba, la lucha tendrá que venir. Y debemos estar preparados. Esta es la enseñanza, estimados hermanos. ¿Sabe por qué nos preocupa tanto? Bueno, muchas veces, hermanos, nos preocupan mucho las cosas. Pero, hermanos, no debemos hacer así, porque la preocupación mira a Dios a través de las circunstancias. La preocupación mira a Dios a través de las circunstancias, pero la oración mira las circunstancias a través de Dios. Bendito sea el nombre de Cristo. Y eso es lo más glorioso. Todo cambia. Nos preocupamos humanamente nosotros, sí. Pero ¿qué hacemos? Vamos a nuestras rodillas, oramos a Dios, y la oración mira las circunstancias a través de Dios, bendito sea su nombre, y nos quita la aflicción. Pero aquí vemos al Señor Jesús, un hombre de oración en un periodo de oración, bendito sea el nombre de Cristo. Ahora, ¿cuál es el propósito de la oración del Señor Jesús? ¿Cuál era el propósito? Bien, está ahí en Juan 17:4. Dice, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo fue capacitado para terminar la obra que le dio su Padre, el Padre Celestial? ¿Cómo? Lo hizo por medio de la oración, estimados hermanos. ¿Por qué? Porque la oración lo capacitó para que terminara el trabajo, bendito sea su nombre. Y por terminar ese trabajo, Jesús glorificó al Padre Celestial. Bendito sea su nombre. Esta oración no es una oración egoísta. No, hermanos. Debe ser para darle la honra y la gloria a Dios. Toda oración que hagamos en el nombre de Jesucristo debe ser para darle la honra y la gloria a Dios. Cuando comenzamos a orar, debe tener en mente la gloria de Dios. Si es así, nuestra vida de oración va a ser más como la vida de oración ¿de quién? Pues del Señor Jesucristo. Y Dios el Padre, oh hermanos, va a ser glorificado. Oh, bendito sea el Salvador, hermanos, por la oración. Si a usted no le gusta orar, hermano, tiene un serio problema. Debe pedirle a Dios, debe empezar, hermanos. La oración también es como un ejercicio. Ore a Dios, clame a Dios. Jesús quiere que oremos y que el nombre de Dios sea glorificado siempre. El Señor quiere que cuando crucemos la puerta de la muerte, inclusive, podamos decir, hice lo que Dios me mandó que hiciese. Y ese es un gran compromiso que tenemos todos los que somos cristianos y todos los que Dios nos ha dado el privilegio de servirle.
cuando lleguemos ante su presencia podamos decir: Señor, hice lo que tú me mandaste que hiciese. Bendito sea el Señor. Ore a Dios. Y no hay nada más importante que esto. No hay nada más importante que la oración, estimado hermano. Que de hoy en adelante los cultos de oración no sean entre 3, ¿verdad? En una iglesia de 100. Que no sea entre 20 en una iglesia de 600. No, hermanos. Que los cultos de oración lleguen, hermanos, y le pidan a Dios con todo el corazón. Ahora, ¿qué se necesita para poder decir esto? Lo que dijo el Señor. Bueno, ¿cómo Jesús tuvo el conocimiento y el poder para hacer lo que el Padre quería que hiciese? ¿Cómo? Bueno, es sencillo. ¿Lo obtuvo por medio de qué? Pues por medio de la oración. Muchas veces dice: hermano, es que yo no sé qué Dios quiere que yo haga. Claro que sí sabes. El Señor quiere primero que ores. Primero que ores. Bendito sea el Señor. Juan 17, hermanos, el capítulo 17 tiene un principio, ¿sí? Y si usted lo aplica, el nombre del Señor será glorificado. Bendito sea su nombre. Estudie todo el capítulo 17. Vemos allá, hermanos, en el versículo 17, que Jesús está orando. En el versículo 17 del capítulo 17 de Juan, Él dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesús creía en la certeza de las Escrituras. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús creía en la certeza de la palabra del Señor. Ahí mismo en el versículo 18 continúa diciendo: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, por los que estaban ahí, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y ahí estamos incluidos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Para que sean perfectos en unidad. Bendito sea el nombre del Señor. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Bendito sea el Señor. Oh, hermanos, esto es glorioso en estas fechas y siempre, porque para el cristiano, hermanos, todas las semanas son santas. Para poder decir: he terminado la obra que me diste que hiciese, hermanos. El versículo 19 dice: y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad, en la verdad. Dice una palabra: santificado. Yo me santifico, dice el Señor. Y el Salmo 48 dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Se refiere a qué? A la palabra del Señor. Profecía del Salmo hecha, hermanos, hecha cierta en Jesucristo el Señor, en el Nuevo Testamento después. Jesús dice: ahora he terminado de escribir la historia, porque vine a hacer tu voluntad. Para eso vine, Señor, para hacer la voluntad del Padre Celestial. ¿Y cómo lo hizo? Haciendo lo que le complace al Padre. Hay una palabra ahí, hay una palabra: me santifico. ¿Se ha santificado? ¿Se ha santificado, estimado hermano? Esto es, ¿se ha apartado para Dios? Y si alguien dice en esta preciosa tarde: bueno, esto porque Él era Jesús, pero no es para mí. Fíjese en una cosa: el principio operativo que estuvo en Jesús, el principio operativo que estuvo en Jesús está en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Él oró para que también estuviera en usted y estuviera en mí. Glorioso sea el nombre de Cristo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. El principio con la cual Jesús trabajó es el mismo principio con la cual usted va a trabajar. Y por ellos yo me santifico a sí mismo,
para que también ellos sean santificados en la verdad. Estimada iglesia, debemos cumplir con la inteligente propósito de nuestra vida, de Dios en nuestra vida. ¿Cómo lo haremos? Primero debemos tener a Dios en nuestro corazón, entregarnos a Él, pedir que nos dé de su Espíritu Santo, para que podamos, Señor, guiar, Señor, nuestra propia vida, la vida nuestra, en el nombre de Cristo Jesús, y tener una vida de oración. La única forma de tenerlo es por medio de su Hijo, de nuestro amado y bendito Señor Jesucristo. Si tú no tienes a Jesús, estás perdido, estás condenado al infierno. Pero si tienes a Cristo, lo tienes todo. Tenemos un ejemplo en Él de oración. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Estimados hermanos, con este precioso consejo de la palabra del Señor, el Espíritu de Dios nos está recordando que debemos ser hombres y mujeres de oración, porque el tiempo está cerca. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Debemos ser hombres y mujeres de oración, como lo hizo nuestro amado y bendito Salvador cuando caminó en esta tierra, cuando estuvo en las calles polvorientas, hermanos, de Jerusalén. Oh, hermanos, un verdadero guerrero de oración. Bendito sea el nombre de Cristo. Es mi Señor Jesucristo. Él nos los dejó demostrado aquí en la tierra, y Él ahora está intercediendo por nosotros allá en las mansiones celestes. Y esto es glorioso. Seamos hombres y mujeres de oración, estimados hermanos. Él oró a favor nuestro. Él no nos olvidó ni nos ha olvidado. Por eso cuando vamos a orar, tenemos la certeza de que seremos escuchados, porque ahí está Jesús escuchándonos a nosotros. Y esto es hermoso. Hermanos, este es el consejo bíblico para hoy. Que el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Y vamos a orar y vamos a pedirle a nuestro amado y bendito Señor Jesucristo. Amantísimo Dios y Padre Santo, gracias te doy, Padre de los cielos. Gracias te doy, Señor, por este consejo hermoso de tu palabra, Señor. Este gran ejemplo que nos diste, Padre, cuando estabas a punto, Señor, de ir ya al Calvario. Oraste por los apóstoles, oraste por aquellos que estaban ahí, Padre, pero no te olvidaste de nosotros, ni te has olvidado en el día de hoy. Señor, en este mundo que está lleno hoy, Señor, de tristeza, de dolor, yo te pido, Señor eterno, que en medio de todo esto, Señor, nos des de tu presencia, para que nos esforcemos cada día, Señor, a doblar nuestras rodillas, Padre, y sigamos tus pisadas, y sigamos tu ejemplo, Señor, ese gran ejemplo de oración, Padre bendito. Gracias, Señor, te doy por tu palabra, y gracias, Señor, te doy por tu consejo. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Amén, Señor. Y amén, Padre de los cielos. Gracias a Dios, hermanos. Estamos muy agradecidos con Dios, hermanos, porque nos ha permitido, hermanos, llevar su palabra. Yo le doy las gracias a Dios que estuvimos en algunas partes de aquí del estado de Puebla, y hermanos en Morelos, y también ahí la mano del Señor fue altamente glorificado, hermanos. Y le pedimos a Dios, hermanos, en sus oraciones, que nos lleven en sus oraciones, para que el nombre del Señor siga siendo altamente glorificado. El nombre de nuestra hermana, Pati, de Cuernavaca. Dolores. Antonio. Queremos mandarle un saludo en especial a mi hermana Dolores Antonio. Ella está en Jutepec, ¿verdad? Que el Señor le bendiga a mi hermana, el Señor le guarde. Cuando estaba allá en Los Ángeles, nos dice que nos escuchaba y nos sigue escuchando. Hermana, gracias por sus atenciones. Que el Señor le bendiga y que el Señor le guarde. También, hermanos, queremos informarle que seguimos orando por la señora Juana Rodríguez, ¿verdad? Que hace 8 días nos pidieron por ella y que se le está hablando del Evangelio, ¿verdad? Ella radica en Comalcalco, Tabasco, hermanos. Seguiremos orando por esta persona. También por la mamá de nuestro hermano Marcos Martínez. Ella se llama Francisca Martínez. Que Dios le fortalezca, hermana, que Dios le ayude en la noble tarea de llevar el Evangelio, ¿verdad? En la ciudad de Cunduancán, Tabasco. Que el Señor le ayude, el Señor le guarde, estimada hermana. Que el Señor le dé esa fuerza. Se necesita valor, hermanos, para pararse en medio de un mundo contradictor al Evangelio.
Le recuerdo, estimada hermana, que como testimonio la vez pasada, dije que cuando era inconverso, se subía un niño de aproximadamente entre 8 y 10 años, hermanos, a hablar del Señor Jesucristo al camión de pasajeros donde íbamos. Qué denuedo y qué valor, hermanos. Por eso yo digo, y se me quedó muy, muy en el corazón, hermanos, cuando me convertí al Señor, constatamos la dimensión, hermanos, que tiene esa importancia, ser llenos del Espíritu Santo para podernos levantar y hablar de Cristo. Bien. Bueno, que reciban un saludo, estimados hermanos, hasta Tabasco, ¿verdad? Mi hermana Janet García, hermana, estamos orando por ti, que el Señor te dé paciencia y que te dé de su presencia en tu vida. Sabemos que vas a mejorar porque estamos orando por ti, porque el Señor va a hacer un milagro en tu vida, ¿verdad? La familia está agradecida con Dios porque va viendo la evolución. A pesar de tu gravedad, somos conscientes de esa gravedad en la cual tú pasaste. Podemos ver la mano del Señor y yo sé que va a reafirmar tu fe. Entrégate a Dios más cada día y nunca te olvides, ¿verdad? Cuando el Señor, ¿verdad?, te levante completamente, ve, testifica y darle la honra y la gloria a nuestro Dios. Por mi hermana Brigitte Torres, pido oración por la salvación de su familia. Lo estamos haciendo, hermana Brigitte, no nos hemos olvidado. Está usted en la cadena de ayuno y de oración, y a sus amigos, por una necesidad, ¿verdad?, que Dios conoce también, y lo vamos a seguir haciendo. Bendito sea el nombre del Señor. Reciba un saludo, hermana Brigitte, y adelante en el nombre del Señor. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Saludos a Mary T. César, a mi hermana Elizabeth López, a mi hermana Brigitte. Saludos desde la laguna de Alchichica, ¿verdad? Es un lugar por aquí rumbo a Perote, me parece. Si estoy mal, pues me corrige mi hermana. Eunice Hernández, que el Señor te bendiga, el Señor te guarde. Mi hermana Vero Gil, mi hermana Jackie García, que el Señor te bendiga. Mi hermana Daría Carrera, como siempre, que el Señor te guarde. Adelante en el nombre del Señor, viendo siempre al blanco perfecto. No bajemos la mirada. Si volteamos hacia los hombres, cuidado. Sigamos siempre viendo al quien dio su vida por nosotros, a Jesucristo el Señor, y el Señor le va a bendecir grandemente. Saludos a sus hijos, a sus jóvenes hijos, que el Señor les bendiga y el Señor les guarde. A Estrella Martínez, que el Señor te bendiga. A mi hermana Eva, que el Señor le bendiga, mi hermana Eva. Sabemos que Dios está haciendo una obra perfecta en la vida de su hija, ¿verdad? Y sin duda veremos grandes cosas, hermanos, porque así es mi Señor Jesucristo. Y seamos fieles en medio de todo esto que está pasando en el mundo. Bueno, el Señor nos llama, hermanos, a orar. Por eso es que quisimos traer este ejemplo, hermanos, que el Señor hizo antes de ir a la cruz del Calvario, ¿verdad? De orar. Nos dejó un ejemplo de oración. Lean el capítulo 17. Es un consejo bíblico y lo compactamos, hermanos, pero se goza uno, hermanos, en la presencia del Señor por medio de la palabra, ¿verdad? Y a mi hermana Rubí Cuachayo Barraza, que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Le hemos pedido siempre por mi hermana Rubí, ¿verdad? Y por su familia, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, y vamos a orar. Mi hermana Joaquina JB, desde la Ciudad de México, también sabemos de la necesidad, hermana, y también vamos a seguir pidiendo por usted, que el Señor les bendiga. Y gocémonos, hermanos, en esta semana y en todas las semanas, ¿verdad? Pero exclusivamente en esto que recordamos, hermano. Todo, hermanos, lo que pasó, el sacrificio perfecto que Cristo hizo en la cruz del Calvario, con un fin de que usted y yo estuviéramos aquí. ¿Qué pasó? Sí, es rumbo a Perote. Ah, bueno, sí, mi hermana, entonces no estoy mal, es rumbo a Perote. Que el Señor le bendiga, hermana, que el Señor le guarde. Y, hermanos, le estábamos diciendo, gocémonos, hermanos. Hay semanas hermosas, todas las semanas, le vuelvo a repetir, son hermosas, pero esta semana, hermanos, en especial, lloremos a Dios. Pero lloremos no de otra cosa, hermanos. Lloremos de gratitud, hermano. Lloremos de gratitud. ¿Por qué? Porque recordamos el sacrificio perfecto de Cristo. No hagamos como otros, ¿verdad?
que hacen otras cosas, hermanos, y al rato, bueno, ya están ofendiendo a Dios con vicios, con placeres mundanos, hermanos. Eso no es ser cristiano, y menos es recordar la muerte de Cristo, hermanos. Blasfeman el nombre y el sacrificio de Cristo. Nosotros no. El pueblo cristiano, el pueblo de Dios, el pueblo que sigue a Jesús, sigue su ejemplo de oración, ¿verdad? Y de santidad. Así es que, hermanos, gocémonos. Que no entre en nuestra cabeza falsas doctrinas de que si celebramos esta semana y que la Navidad, hermanos, eche esa basura, ¿verdad? Ya lejos de nosotros. Nosotros, hermanos, a lo que dice la palabra del Señor, y la Semana Santa es bíblica, como decía nuestra hermana Tinita hace unos momentos. Así es que, hermanos, yo los invito a gozarse. Todavía falta, hermanos. Hoy, el jueves, el viernes, el de 7 palabras. También estaremos llevando por ahí la palabra del Señor en otros lugares. No me acuerdo ahorita, pero no me quiero equivocar. Y en la iglesia donde nos permite el Señor Jesucristo ministrar. En Granjas Mayorazgo, en la iglesia Giret, también tendremos culto de 7 palabras, de 9 a 11:30, hermanos. Así es que si vive por ahí cerca, los esperamos en el nombre del Señor. Y después al auditorio, ¿verdad? Al auditorio de la iglesia Éfeso, que estará iniciando, Pati, a las 12. A las 12 dijo nuestro pastor, y a las 12 hay que trasladarse, hermanos, allá al auditorio, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Así es que, hermanos, es una semana hermosa. Mi hermana Elizabeth López, un saludo en el nombre del Señor, y a todos los que nos están mirando. A mi cuñado Juan Walmar, ¿verdad?, que está en la ciudad de Monterrey, un saludo en el nombre del Señor. Que Dios te bendiga y que el Señor te guarde. Vamos a dar gracias al Señor, y el nombre del Señor sea altamente glorificado. A gozarse, hermanos, a gozarse en el nombre del Señor Jesucristo. Oramos a Dios. Amantísimo Padre Celestial, gracias te damos, Padre bendito, gracias te damos. Primeramente, por tu infinita misericordia, Señor, porque en esta semana, Señor, podemos recordar y recordamos siempre, Señor, el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, Señor, para reconciliarnos con Dios el Padre y darnos salvación y vida eterna. Gracias, Señor eterno Dios. Somos un pueblo agradecido contigo, Padre bendito, y por eso venimos a darte las gracias. También te damos las gracias, Señor, por este programa, por este consejo. Gracias, Señor, también por la vida de mis hermanos que verán este programa, Señor, y que lo van a ver después, Señor eterno. Bendíceles, Señor, toca sus vidas, toca los corazones, danos ánimo, danos fe, levántanos, Señor, en medio de este mundo, Señor, que se abate, Señor, en indiferencia a tu palabra. Pero nosotros no, Señor, porque sabemos que tenemos un Dios vivo y misericordioso, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, y gracias, Señor, te doy por tu consejo. Quédate con nosotros, Padre de los cielos. Quédate en la vida de mis hermanos, Señor amado, y gracias por todo, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Aleluya. Amén y amén. Hermanos, un saludo para mi hermana Ruth Alonso y para Orsh Mary. Un saludo en el nombre del Señor. Recuerda, estimado hermano, que de aquí 8 días tenemos un consejo glorioso de la santa y bendita palabra del Señor. Los esperamos dentro de 8 días. Que el Señor les bendiga. Amén.